La regulación de la función del tubo digestivo no solamente es nervioso, sino también va a tener regulación hormonal. Y esta regulación puede ser a través de péptidos gastrointestinales, como pueden ser hormonas como la gastrina, secretina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor de la gastrina, sustancias paracrinas. ¿Recuerdan que es una sustancia paracrina? ¿Recuerdas? Sí. ¿Por qué se dice una sustancia paracrina? No recuerdan. ¿Tú? Célula del costado. Al costado. Que su función ejerce A la en célula. la célula continua, la célula cercana, al costado, como dice su. Eso es función paracrina o sustancias paracrinas, que van a ejercer su efecto local, alrededor de esa célula. En cambio, una hormona es secretada a la circulación sanguínea y de la circulación sanguínea viaja su acción va a cumplir a una distancia lejana. Eso es una hormona. Sustancias neurógenas, ahí están los neurotransmisores, como la acetilcolina, la noradrenalina, el péptido inhibidor vasoactivo, el óxido nítrico, el péptido liberador de gastrina, o llamada también bombecina, encefalinas, neuropéptido Y, sustancias. Entonces, todas estas sustancias, vamos a verlo más adelante, van a tener bien efecto estimulatorio en el tubo digestivo o efecto inhibitorio. Entonces, todas estas, ¿qué van a hacer? Van a contraer o relajar el músculo liso de la pared, es decir, el circular interno o el lóbulo externo. Van a relajarlo o van a contraer. Y lo mismo va a pasar con los esfínteres. Tenemos varios esfínteres en el tubo digestivo, empezando por la parte más cefálica. Tenemos primero el esfínter esofágico inferior, bajamos, esfínter esofágico inferior, seguimos bajando, tenemos el píloro, que es otro esfínter, seguimos bajando, tenemos el esfínter iliocecal, ¿no? Seguimos bajando, el esfínter anal. Esos esfínteres también se tienen que contraer o se tienen que relajar. Entonces, aparte de la inervación, ¿no?, estas sustancias hormonales van a generar su efecto de contracción o relajación tanto de la pared muscular como de los esfínteres. También van a estimular la secreción de enzimas digestivas, secreción de fluidos electrolitos y también tienen efectos tróficos, o sea, van a estimular el crecimiento de los tejidos a nivel del tubo digestivo. No secreta nada, sino simplemente estimulan el crecimiento o el recambio celular. Ahí están. Las hormonas serán sustancias que se secretan a la circulación sanguínea. Y vía circulación portal, ¿no?, van a llegar al hígado, y del hígado pasan a la circulación sistémica, y de ahí recién va a llegar a la célula diana, donde va a ejercer su efecto. En cambio, una sustancia paracrina, la célula paracrina secreta el producto, la secreción o la hormona, y va a actuar sobre la célula que está al costado de ella, cercana a ella, localmente. Y finalmente tenemos las sustancias neurógenas, que se parecen mucho a un efecto paracrino, pero en este caso el mediador químico es un neurotransmisor, ¿no? En cambio, que es una hormona, este es un neurotransmisor. Y esta interrelación con la célula diana es una neurona, es una sinapsis, y ahí se libera el neurotransmisor, ¿no? Acá lo que se libera es sustancias químicas, acá también, pero esa sustancia química, ¿quién la produce? Una neurona. En cambio, acá lo produce una glándula. Es la diferencia. También el efecto es local. Ese neurotransmisor puede ser la acetilcolina, la adrenalina o la noradrenalina. Veamos estas sustancias que nos van a facilitar, ¿no?, las diferentes funciones en el tubo digestivo.
Por ejemplo, la acetilcolina, que es un neurotransmisor del sistema parasimpático, ¿no? Donde se producen las neuronas colinérgicas o parasimpáticas, y acá está la acción. ¿Qué acción cumple la acetilcolina? Si vemos ahí, contracción del músculo liso en la pared. Pero miren, ¿qué pasa con los esfínteres? El efecto contrario lo relaja. O sea, contrae los músculos de la pared, el auricular externo o el circular interno, pero relaja el músculo del esfínter. Además, aumenta la secreción salival, aumenta la secreción gástrica y aumenta la secreción pancreática. Secreciones importantes, como lo vamos a ver en la próxima clase, que van a permitir pues la digestión de los alimentos. La noradrenalina, un neurotransmisor mediador de la respuesta simpática. Por lo tanto, debe ser de efecto contrario a la actividad simpática de la acetilcolina. ¿Quiénes las produce? Las neuronas adrenérgicas. Si acá contrae el parasimpático, el simpático produce relajación del músculo de la pared, pero contracción de los esfínteres. Y también va a aumentar la secreción. Miren, entonces aquí ocurre algo particular en la secreción de la saliva. Tanto la inervación parasimpática y simpática producen aumento de la secreción salival. Esa es una excepción a la regla. La regla es que el simpático y parasimpático tienen efectos contrarios. La excepción es la secreción salival. La secreción salival, tanto la inervación simpática y parasimpática, producen incremento de la secreción. Pero ¿quién predomina? ¿No? Claro, ¿quién tiene mayor efecto en la secreción? Es el sistema parasimpático, pero mucho mayor que el simpático. El péptido intestinal más antiguo, el PIP, quien produce las neuronas del sistema nervioso entero, es decir, el plexo de Meissner, el plexo submucoso de Meissner o el de Auerbach. Ahí se produce entonces en el tubo del intestino. El PIP, ¿qué hace el PIP? Produce relajación del músculo liso, aumenta la secreción intestinal y aumenta la secreción pancreática. El óxido nítrico también lo produce el sistema nervioso entérico, plexo submucoso o plexo mientérico, relajación del músculo liso. El péptido liberador de gastrina lo produce las neuronas vagales que inervan la mucosa gástrica y aumentan la secreción de gastrina. De ahí su nombre fue péptido liberador de gastrina. Las encefalinas, que son opiáceos, también lo produce el sistema nervioso sistémico, o sea, es local, contracción del músculo liso y disminución de la secreción intestinal. El péptido I se produce en el ilio y el colon, y aquí sí tiene efecto todo inhibitorio, disminuye la secreción de gastrina, disminuye la secreción gástrica de hidrógeno, disminuye la secreción pancreática, disminuye la grelina, y la grelina tiene que ver con el apetito. Entonces, si inhibe la grelina, entonces también disminuye el apetito. El neuropéptido I, neuronas del sistema nervioso entérico, plexo de Auerbach y Meissner, relajación del músculo liso, disminución de la secreción intestinal, y por último la sustancia P, ¿no? También producido por el sistema nervioso entérico, contracción del músculo liso y aumento de la secreción salival. La gastrina, ¿no?, se produce en las células E del estómago. ¿Cuáles son los estímulos para la secreción de la gastrina? Péptidos pequeños, que pueden ser dipépticos, por ejemplo, y aminoácidos. O sea, cuando en el estómago, ¿no?, llega péptidos y aminoácidos, eso va a estimular la secreción de gastrina. Entonces aquí, ¿quiénes van a sensar la presencia de péptidos o aminoácidos? Los quimioreceptores, y van a llevar la información al sistema nervioso central. ¿Saben qué? Ya hay péptidos, dipéptidos, y además también tenemos aminoácidos en el estómago, ¿no? Por lo tanto, hay que aumentar la secreción de gastrina.
distensión del estómago. Llega el alimento al estómago, lo distiende. Ahí actúan los mecanorreceptores, van a informar que ese estómago está distendido y va a haber más secreción de gastrina. El estímulo vagal, el estímulo parasimpático también estimula la secreción de gastrina. ¿Qué cosa hace la gastrina? Aumenta la secreción del ion hidrogenio, que es la que da la acidez al estómago. La secreción gástrica es ácida. Por eso que puede haber úlceras cuando la secreción de ion hidrogenio es demasiado, puede aparecer úlcera gástrica. Hay un equilibrio entre estos factores agresores, como es el ácido clorhídrico, la presencia de ion hidrogenio, y factores defensivos del estómago. ¿Quiénes son los factores defensivos? La misma mucosa, ¿no? El epitelio del estómago, la presencia de moco, que produce también las células mucosas que están en el estómago. ¿Bicarbonato? ¿Perdón? ¿El bicarbonato? El bicarbonato, ¿no? Otra secreción, pues eso hace efecto tampón, el bicarbonato tampona el ácido. Eso protege. Pero si hay un desequilibrio entre estos factores agresores y defensores, a predominio de los agresores, entonces lo que va a aparecer es una úlcera gástrica. La colicistoquinina, ¿dónde se produce? En el duodeno y el yeyuno, las células I del duodeno y yeyuno. ¿Qué estímulos aumentan la secreción de la colicistoquinina? Péptidos pequeños y aminoácidos y ácidos grasos. ¿Dónde? Cuando llegan al duodeno. O sea, estos péptidos y alimentos grasos que llegan al duodeno y yeyuno van a estimular la secreción de colecistoquinina. ¿Qué hace la colecistoquinina? Aumenta la secreción pancreática. Y justamente la secreción pancreática sirve para digerir la grasa básicamente. Aumenta la secreción de bicarbonato en el páncreas. Y eso nos sirve porque como del estómago, ¿no? Del estómago llega al duodeno una secreción bastante ácida. El estómago no está hecho para resistir esa secreción ácida del estómago, pero el duodeno no. Si le llegara ese bolo alimenticio con gran cantidad de ácido clorhídrico, también nos dará entonces una úlcera duodenal, que es la más frecuente de la presentación clínica, la más frecuente. Entonces hay que evitar eso. ¿Cómo se evita? ¿No? Aumentando, ¿no? La secreción del bicarbonato a través de la secreción pancreática. ¿Qué otra acción tiene la colecistoquinina? Dice, estimula la contracción de la vesícula biliar. Cuando llega grasa al duodeno y yeyuno, sensan los quimioreceptores, llevan al cerebro y del cerebro retorna la información diciéndole al páncreas, al intestino delgado, oye, produce más colecistoquinina. ¿Y qué va a hacer la colecistoquinina? Estimular la secreción o la contracción de la vesícula biliar para que secrete más tubo biliar, que es importante para la digestión de la grasa. Y además va a relajar el esfínter de Oddi, ¿no? El esfínter de Oddi se relaja para que la secreción biliar pueda llegar de la vesícula hasta la segunda porción del duodeno. Estimula el crecimiento del páncreas, exocrine la vesícula biliar y hace ese efecto trófico, ¿no? Y inhibe el vaciado gástrico. Va a inhibir la colecistoquinina y el vaciado gástrico. La secretina, ¿dónde se produce? También en el duodeno, pero en las células S, que estimula la secreción de la secretina, la presencia del ion hidrógeno en el duodeno. O sea, esa secreción ácida que le llega al duodeno se estimula la secreción de secretina. Y también los ácidos grasos, la grasa que puede llegar al duodeno. ¿Qué hace la secretina? Aumenta la secreción de bicarbonato justamente para tamponar esa
esa secreción ácida que viene del estómago, aumenta la secreción biliar de bicarbonato, disminuye la secreción gástrica de los protones de ion hidrogenión, inhibe el efecto trófico de la gastrina sobre la mucosa gástrica. Ya que la gastrina tiene efecto trófico, la inhibe, para que no crezca demasiado. Péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, el GIP. ¿Quién la produce? Duodeno y yeyuno. ¿Quién la estimula este GIP? Este péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Presencia de ácidos grasos en el duodeno y yeyuno, presencia de aminoácidos y de la glucosa. Este péptido es muy importante en el metabolismo de la glucosa. Cada vez que comamos y llegue glucosa al duodeno y yeyuno, la presencia de esa glucosa en el duodeno va a estimular rápidamente la secreción de este péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. ¿Y qué hace ese GIP? Aumenta la secreción de insulina. Lógico, le está llegando alimento rico en carbohidratos, glucosa, allá entonces el páncreas tiene que aumentar la secreción de insulina para poder metabolizar ese carbohidrato, esa glucosa, y disminuye la secreción de ion hidrógeno. Generalmente todas estas sustancias que se secretan en el duodeno y yeyuno, todas inhiben la secreción de ion hidrógeno para evitar la acidez que viene del contenido gástrico. Bien, entonces ya hemos visto cómo se regula el tubo digestivo desde el punto de vista